Les voy a hablar hoy sobre los últimos 10 años de la industria acuapónica o de acuaponías en Europa, con énfasis en el norte de Europa, para echarles el cuento completo y contarles lo que hemos aprendido en los últimos 10 años. Tenemos 2 o 3 mensajes importantes que dar al mundo después de haber intentado el tema de acuaponías en Europa desde la última década, ¿no? Y mi empresa, Landing Aquaculture, empezó en parte porque había una necesidad de empresas de ingeniería, de montura, de instalación, de este tipo de sistemas. Y lo demás es historia, les voy contando. Yo soy venezolano. Yo tengo casi 20 años en Europa y hace 10 años monté Landing Aquaculture con un amigo mío del sur de Holanda. Nos conocimos trabajando en el exterior y bueno, con la experiencia dijimos, ok, queremos hacer las cosas un poco a nuestra manera, vamos a empezar a una empresa y decidimos que Holanda era un país adecuado para empezar. Nos especializamos en todo lo que es producción acuícola en tierra firme. O sea, nada de jaulas en el mar o en embalses, sino en tierra. Y eso involucra sistemas biofloc, que algunos de ustedes lo conocerán, sistemas tradicionales en piscinas y un poco más, ¿no? Somos más expertos en sistemas de recirculación, le dicen sistema RAS, y acuaponía entra dentro de lo que son sistemas de recirculación, que son sistemas donde el agua que se contamina por los peces en el proceso productivo, uno la pasa por sistemas de filtrado y la retornas a los tanques de peces, ¿no? En un sistema acuapónico, parte del sistema de filtrado suelen ser plantas. Y ya les voy a contar cómo ese concepto inicial en Europa fue cambiando hacia una nueva realidad, digamos, tecnológica que tenemos hoy en día. Pero esa es nuestra especialidad. Nosotros en Landing, bueno, empezamos Rob y yo desde cero, ahora somos más de 8 personas, hemos contratado 2 nuevas, somos ya 10 personas. Tenemos una patente en una tecnología de filtración de agua y nos metemos mucho con el tema de proyectos de investigación, proyectos europeos y tal. Solemos publicar en revistas científicas, podemos publicar en capítulos de libros técnicos, en textos. Y bueno, hemos tratado de tener como un pie en la industria y un pie en el mundo académico y estar más o menos balanceando en esto, ¿no? Porque en Europa trabajar de forma académica también ayuda muchísimo con temas de credibilidad y de reputación. Esto es un sistema de recirculación que hemos construido nosotros. Bueno, tenés 2. En la fotografía superior ves que en el primer plano tienes tanques de peces con muchos peces adentro. Estamos hablando de hasta 100, 120 kilogramos por metro cúbico de agua. Y en el fondo de la foto tienes todos los sistemas de filtrado que limpian el agua continuamente. En la fotografía inferior ves una visión rotada 90 grados de lo que es un sistema de este tipo, donde puedes ver en primer plano los sistemas de filtrado y en el fondo ves los sistemas de tanque. En concepto, estás bombeando digamos, del 100 al 200% del sistema, del volumen del sistema, cada hora, cada media hora. Es decir, muchísima agua bombeándose y filtrándose todo el tiempo. Bueno, y eso es el concepto. Aquí tienes un dibujo de AutoCAD donde puedes ver sistemas de tuberías en amarillo, los tanques de peces, los 2 grandes tanques de peces conectados a un sistema de recirculación muy compactito. Al final parece más bien una planta industrial. No se ve tan natural, aunque usamos procesos naturales como la biofiltración para mantener a los peces vivos, ¿no? Bueno, como lo dije, el concepto básico, tanques conectados a filtros.
Esto te permite controlar la temperatura muy bien, mantienes la calidad del agua exacta donde los peces lo requieren, con lo que el estrés suele ser bajo, el crecimiento de los peces es muy bueno, no tienes problemas de patógenos, en fin, cuesta dinero, pero los peces crecen muy bien. Y esto es especialmente importante, por ejemplo, en alevinaje, digamos, produciendo los bebés de los peces, porque los alevines suelen ser muy delicados y, y muy propensos a morirse si la temperatura cambia, si los patógenos entran, en fin. Y bueno, estos sistemas, como los hacemos nosotros en landing, los solemos prefabricar y luego enviar a los sitios, como también obviamente generalmente se pueden construir en sitio con geomembrana, cemento, etc. Así es como se ven cuando lo hacemos nosotros. Se parecen unas máquinas muy complejas. En principio todo funciona igual. Así ves cómo son los estanques de peces, todos conectados a sistemas de filtrado. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia de la acuaponía y cómo empezó en Europa. Más o menos hace 15, 20 años, la Universidad de las Islas Vírgenes, de UVI, empezó un programa de investigación en el concepto de acuaponías. Y ese programa se basaba en la idea de que las plantas pudiesen ser utilizadas para filtrar el agua de los peces. Y a su vez, los peces pudiesen darle nutrientes a las plantas. Y con años de investigación, digamos, empírico significa que simplemente hacen experiencias en el campo y van midiendo y aprendiendo. Bueno, descubrieron unas maneras de diseñar los sistemas. Se sabe, por ejemplo, por cada cuántos peces o por cada cuántos kilogramos de alimento, cuántos metros cuadrados de cultivo, por ejemplo, de albahaca puedes colocar, o de lechugas, o de tomates. Y esas reglas se han ido utilizando para diseñar estas clases de sistemas. Estos sistemas, como lo ven, es a cielo abierto, muy baratito, tal vez a bajo invernadero, perfecto para zonas en el Caribe, incluidos obviamente Colombia. En las Islas Vírgenes se daba muy bien, pero en Europa, que hace frío, que hay inviernos, obviamente en la mitad de invierno tienes un sistema así, todo se congela y todo se muere. Habría que hacer algo un poco diferente. Esta idea de acuaponías empezó a emocionar muchísimo a la gente, no solo gente de la industria acuícola, pero de todas partes. Todo el mundo estaba soñando con producir alimento local a pequeña escala en el patio de mi casa, a bajo costo, de altísima calidad. Y un gentío se metió en esto. En Europa, a esto del 2014-2015, empezamos un proyecto europeo que se llamaba The EU Aquaponics Hub, como el centro de acuaponía europea. Este proyecto lo que hacía era que reunía, yo diría que a unas 60 personas de centros de investigación, empresas, universidades, hacia este tema. Y el proyecto lo que financiaba era reuniones, conferencias e intercambios entre estudiantes y estancias científicas para estudiantes de masterado, estudiantes de doctorado, sobre todo de doctorado. Y con el tiempo, de ahí salieron varios doctorandos que hicieron sus tesis doctorales en diversos temas de acuaponía, salieron artículos científicos, salió un libro que es muy popular, tiene más de 2 millones de descargas, se los puedo, es gratis, lo pueden ver. En fin, y se generó un tinglado de conocimiento sobre el tema de acuaponías que empezó en las Islas Vírgenes y se adaptó a la realidad europea. Por ejemplo, aprendimos mucho más sobre los flujos de nutrientes en los sistemas, cómo tratar los lodos. Discúlpame, Carlos. A nivel europeo. Discúlpame, no estamos viendo en tu pantalla presentación. Déjame ver. Sí, se ve. Lo que pasa es que hay alguien que se llama Víctor Molina que está compartiendo también, pero pues ahí hay que ajustar. Sí, Víctor Molina, por favor. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, por favor? De Barranquilla. Sí, no puedo ajustar. Sí. Víctor, por favor, deja de compartir pantalla.
Sí, deja de compartir pantalla. Gracias por eso. Muchas gracias. Comparte Dejar de tú, compartir. intenta compartir tú nuevamente, Carlos. Voy para allá. Voy nuevamente. ¿Lo logran ver? Sí, Ahora claro, se sí, ve. ahora sí, perfecto, Ahora sí, ahora gracias. sí. Perfecto. ¿Dónde nos quedamos? Les eché este cuento del sistema del UVI en las Islas Vírgenes. Adelante. Sí, les conté el tema del el EU Aquaponics Hub, este Sí, proyecto europeo que creamos. sí, Y lo que veníamos hablando, lo que estudiamos allí, flujos de nutrientes, cómo tratar los lodos. Y probamos varios diseños, varios sistemas pilotos, se los voy a comentar. Lo primero una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que las plantas necesitan cierta calidad de agua y los peces otra calidad de agua. Entonces, siempre hay un compromiso. Nunca puedes tener las condiciones perfectas para ambos cuando el agua está circulando entre los peces y las plantas. Entonces, una de las primeras ideas que tuvimos fue, ok, podemos, lo que dice aquí, desacoplar. Es decir, tener las plantas en un sistema, los peces en otro sistema, y solamente intercambiamos agua de los peces a las plantas a modo de irrigación o fertigación, ¿no? Ese fue uno de los primeros conceptos que se empezaron a probar. Y esto era particularmente importante con el tema de los tomates, porque las plantas tipo lechugas, albahacas, ajo porro, perejil, las hierbas, no les importa mucho. Comen todo y crecen como unas locas y va perfecto. Pero las plantas con fruta, como los tomates o los pimentones, los pimientos, necesitan, necesitan menos nitrógeno de lo que realmente los peces producen. Entonces, bueno, por aquí se lanza el proyecto a estudiar esta clase de conceptos nuevos. Pueden ver en la dirección web, pueden ver este tipo de conceptos que estuvieron siendo implementados. Lo otro importante era, obviamente, controlar la temperatura en el invierno, que se pone muy frío, cómo calentamos eso sin que sea muy caro, cómo mantenemos el invernadero fresco en verano, porque quizás hace mucho calor. Todo este tema se fue estudiando. Este concepto que les acabo de poner aquí, esto fue implementado en Alemania y luego una compañía en España que todavía existe, de un amigo mío, que se llama Tilamur, movió ese concepto a España para investigarlo allí. Tilamur tiene como 10 años haciendo investigación en esto. Han producido tomates de excelente calidad, producen mojarra, tilapia, también, o estuvieron produciendo mucha tilapia y mucha mojarra. Y bueno, les fue bien, pero ya les he hecho algunos cuentos de lecciones que hemos estado aprendiendo. Digamos, la emoción por este tipo de sistemas continúa y para eso de 2016 arranca en La Haya, en los Países Bajos, una granja que es un invernadero grande, bastante grande, en la azotea de un edificio, en el medio de la ciudad. Se llamaba Urban Farmers y fue llevada por un empresario suizo que hizo parte de las investigaciones en este EU Aquaponics Hub, este proyecto, ¿no? De ahí salió este muchacho con ideas, logró algo de inversión y se lanzó a producir 45 toneladas de vegetales y 19 toneladas de tilapia al año en esa granja que duró unos 4 años. Todos los proyectos que les he comentado no están funcionando de manera comercial hasta hoy en día. Aprendimos algunas cosas.
Uno, nadie quiere tilapia en Europa. Nadie. No hay manera de vender tilapia. Aquí han habido proyectos grandes de 1.000 toneladas al año de tilapia. Y todas esas inversiones se han perdido. Porque es imposible vender tilapia en Europa. La gente no quiere saber nada de esta especie aquí. Estas pequeñas escalas, estamos hablando de 10, 20, tal vez hasta 40 toneladas de producción al año, son inviables en Europa. Porque el costo capital, el costo de inversión es muy elevado y los salarios especialmente son elevados. Entonces, obviamente, la cantidad de pescado que hay que vender para cubrir un salario de 30, 40, 50 mil euros al año es mucho más de las 10 o 20 toneladas de tilapia que puedes vender. Eso, o te lanzas a vender productos muy por encima del precio del mercado. Para producir a pequeña escala y hacer dinero, uno tiene que estar vendiendo el pescado a prácticamente 5 o 6 veces más. Estoy hablando de un 500% por encima del precio normal del mercado. No todo el mundo está dispuesto a pagar eso. Hay muy poca gente que está dispuesto a pagar un pescado tan caro. Generalmente puedes vender a un 20-30% por encima, con garantías de frescura, de inocuidad, de sostenibilidad, y la gente lo compra en varios mercados de Europa. La gente lo compra en el norte de Italia, en Francia, partes en Bélgica, en el Países Bajos. La gente puede... Sí, pero me parece que son... ¿Sí? Okay. La gente puede acceder a un precio más alto, pero no mucho más alto, no 5 veces más. Lo bueno que aprendimos es que la tecnología desacoplada funciona muy bien y es la manera de hacer las cosas desde el punto de vista técnico. Pero al final de cuentas, tuvimos todos en la industria un sesgo hacia la tecnología. Estábamos tan emocionados por la tecnología que nos olvidamos de las realidades del mercado. Y eso obviamente causa esta serie de fallas en los negocios de acuaponía en Europa por todos estos años. Pero hay algunos ganadores. Y se los voy a mostrar. No muchos, muy pocos. Estos tipos se llaman Pekas en Suecia. Se dieron cuenta de esto y dicen, ok, hay que producir a gran escala como producen todos los invernaderos exitosos de Europa a gran escala. Es decir, por lo menos 1 hectárea de invernaderos o más. Tienes que tener contratos con supermercados, puedes vender un producto premium en los supermercados que lo quieren. Puedes hacer sinergias con otros negocios, por ejemplo, mandar tus pescados a ahumar o venderle, por ejemplo, el calor que genera tu invernadero a alguien más, en fin. Y obviamente cero tilapia, porque la gente aquí no come tilapia. Pekas ha estado en el mercado, yo diría, por casi 10 años. Ahora han reestructurado la empresa para adoptar un modelo de negocio nuevo que se los voy a mostrar, pero definitivamente es una historia de éxito. Los tomates son excelentes, el pescado es excelente, tienen producción todo el tiempo, con sus altos y sus bajos, pero no quebraron. Tan simple como eso. Y Pekas ha evolucionado ahora, esto es una aventura, digo yo, donde ellos quieren colocar invernaderos como un servicio. En vez de yo venderte los tomates, yo te vendo un contrato de suministro a tu supermercado de tomates, pimentones, pescado por 10, 15 años. Tú me pagas una tasa fija a eso y yo me encargo de que tu supermercado esté siempre lleno de tomate fresco, pescado fresco, qué sé yo, pimiento fresco, en fin. La empresa apenas está arrancando. Nosotros le estamos instalando un sistema. En esa foto que ustedes ven allí, en la parte oscura de la foto, es donde va a ir el sistema de los peces y vamos a montarles una planta que va a fertilizar o a irrigar la parte iluminada de rosado, que es el invernadero.
Vamos a ver cómo funciona, pero bueno, es una evolución del tema acuapónico a una escala industrial más, digamos, más avanzada. Y otro caso de éxito, completamente atípico, es el caso de Omega Bars. Eso es una planta de peces en Bélgica que produce una especie, se parece a la tilapia, pero es una especie australiana, herbívora. Y estos tipos fueron inteligentes. Estos dijeron, ok, el mercado no quiere tilapia, pero queremos producir un pez herbívoro o omnívoro, algo que sea más barato de alimentar. Ok, vamos a meternos con una especie que por lo menos nadie conoce, le ponemos una marca y bueno, apostamos a que la marca sea lo suficientemente atractiva para que la gente la compre. Y le pusieron esa marca Omega Bars, o sea, Perca Omega, Omega por los ácidos grasos omega 3, y porque el pescado es una fuente rica de esos ácidos grasos, y bueno, por ahí se lanzaron. Y ellos van bien. Esa planta es únicamente especializada en producción de peces. Nunca se metieron con acuaponía. Pero los vecinos, literalmente en la calle de enfrente, tienen unos invernaderos de tomates. Y un día ellos dijeron, ok, un momento, el invernadero de tomates necesita fertilizantes. Yo tengo mi agua llena de fertilizantes. Y a mí me hace falta calor barato, no de la ciudad o no de un generador, sino idealmente calor que salga de un invernadero, por ejemplo. Y bueno, ellos cogieron el teléfono y le dicen, oye, me vendes tu calor y yo te vendo los nutrientes. Y bueno, después de discutir temas de riesgo, ¿no? Porque qué pasa si el agua de los peces está contaminada, o qué pasa si el invernadero se apaga y yo me muero de frío. Después de haber negociado todas esas contingencias, conectaron literalmente tuberías. Una tubería de agua con nutrientes que va a los tomates y una tubería de agua caliente que va de los tomates a los peces. Esto es acuaponía 100%. Pero, como lo ven, son simplemente dos negocios completamente separados y especializados que decidieron crear esa sinergia. Y así funciona muy bien. Lo que hemos aprendido después de los fracasos es, uno, confirmamos que la tecnología está madura. Segundo, hay que producir a escalas adecuadas a la realidad europea, o sea, a gran escala, si no, el producto es muy caro. Obviamente no podemos ser tan tecno-optimistas. El mercado tiene que dictar las decisiones que tomamos cuando hagamos el negocio. Y la acuaponía en general en la región, para mí es una historia como de desarrollo tecnológico y de mucha creatividad, pero definitivamente no es una historia de éxito agroalimentario. No estamos alimentando a la población con proteína barata o vegetales baratos con este tema de acuaponía en Europa. Definitivamente no. Estamos produciendo alimentos de muy alta calidad, de una frescura obviamente espectacular, un sabor increíble, pero no es lo más barato. Lo que yo recomendaría para la gente que quiera meterse seriamente en este tema es lo que pongo aquí. Producir pescado es difícil y producir plantas es difícil. Si tú agarras a una persona que ha estado 10 años estudiando pescados y lo pones a estudiar plantas, no va a hacer las plantas bien y viceversa. El éxito, por lo menos a nivel técnico, está en que cada quien en su especialidad y en su talento único logre hacer lo mejor posible para el negocio. Es decir, los que hacen peces, que hagan peces. Los que hacen plantas, que hagan plantas. Y los que les gusta lidiar con temas de tratamiento de agua y de flujos de nutrientes y tal, que se metan con eso. Los ecólogos, por ejemplo. Y que el negocio use las sinergias de estos especialistas para alcanzar el éxito. Puedes hacer integraciones horizontales que no dependen de mezclar especialidades. Puedes, por ejemplo, puede que una cooperativa tenga un departamento de marketing, que el costo de ese departamento de marketing sea distribuido por toda la cooperativa, los que hacen plantas, los que hacen peces. Todo el tema de logísticas, ventas, administración, recursos humanos, todo eso puede ser centralizado, no hay problema, porque ahí no nos estamos metiendo con el tema de producción.
Y para integración vertical, poco. Solamente nutrientes de peces a plantas, más o menos. ¿Cómo uno aplica esto a una realidad, digamos, caribeña, suramericana, Colombia, Venezuela, Centroamérica? En mi opinión, si tú tienes comunidades de productores que quieren meterse en este tema, lo ideal para mí sería dividir los piscicultores en su especialidad, los horticultores y agricultores en su especialidad, tener un soporte técnico e ingenieril que ayude a estos productores